quiero que escuchéis, ahora vamos ya con la entrevista que le ha hecho Ana Pastor este fin de semana al presidente de Ecuador, a Correa. La economía también marca buena parte de esa entrevista, también las relaciones con la prensa. Esta es la entrevista que hacía nuestra directora del programa al presidente de Ecuador. Hoy saludamos al presidente Correa, al presidente de Ecuador. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Anita, y buenas tardes a toda España. Bueno, ya ven que las formas son diferentes. Aquí vamos a hablar mucho. Estábamos antes de empezar hablando mucho de las relaciones con la prensa, pero empezamos por lo que ha hecho en España en estas horas. Se marcha ahora mismo. Podremos hablar de lo que ha hecho este fin de semana. Se ha reunido con el presidente Rajoy y hemos percibido mucha sintonía. Fue para nosotros una gratísima sorpresa, realmente, y no tenemos por qué ocultarlo. Lo que estábamos realizando una visita oficial a Turquía, la primera de un presidente ecuatoriano a ese país, y teníamos que hacer una escala técnica en Murcia. De todos modos, yo me voy a caer unas horas porque usted sabe que en Murcia hay una gran comunidad ecuatoriana, cuando recibimos la gratísima sorpresa de que el presidente Rajoy nos invitaba a Madrid para reunirnos, la cual, pues, invitación que aceptamos inmediatamente, y ha sido una experiencia muy interesante. Nos ha agradado mucho estar con el presidente, no lo conocíamos, y bueno, es una persona muy afable y creo que hay una, como usted ha dicho, una buena sintonía. En la rueda de prensa se percibía cierta cercanía. ¿Se puede decir que la reunión ha sido sobre todo económica, ese encuentro que ha tenido con el presidente Rajoy? Tratamos varios aspectos, incluso hasta humanos, ¿no? Lo duro que es este oficio, la pérdida de privacidad, los ataques a los medios, etcétera. Pero obviamente también hablamos de la parte económica, de la crisis y cómo está golpeando a la comunidad ecuatoriana, pero en general está golpeando a todos los españoles y a todos los europeos. Y Dios quiera no golpea al mundo entero. Supongo que han hablado de esos 400.000 ecuatorianos. Se calcula que en España el 64% están en paro. Desde luego también es una parte muy importante de la población española. No sé si es el dato exacto que ustedes manejan. No, creo que es un dato un poco exagerado. La tasa de paro es muy alta, pero no es 64%. ¿No es más de la mitad de la gente que está en España? No. En cualquier caso, usted decía... Entre los jóvenes en España hay esa tasa, lo cual es un problema muy grave, que lo reconoce el presidente Rajoy. Él me lo dijo. Usted hablaba de aliviar en algo la situación de los suyos aquí en este país. ¿Le ha arrancado algún compromiso concreto al presidente del gobierno español? Bueno, hemos hablado del problema, de la crisis, de las medidas que se están tomando, de la experiencia latinoamericana. Nosotros conocemos de memoria ciertas recetas que no necesariamente ayudan a superar crisis. Y de qué hacer con el problema de las hipotecas. Para nosotros, con todo respeto, no quiero aparecer como grosero, desconsiderado, respetamos mucho a España, su institucionalidad, pero es muy difícil de comprender, más aún como economista, que el riesgo esté en los seres humanos y no en el capital. Ha sido muy duro con ese discurso con la legislación española. Pero es que es terrible. O sea, es algo que realmente que a mí me escandaliza. Perdón, frecuentemente no utilizo esta palabra, pero me escandaliza. Es decir, se prestan 200.000 euros para una casa valorada en esa cantidad, cuya valoración es hecha por el mismo banco. Esa es la garantía hipotecaria, la casa. Viene la crisis, no se puede pagar el crédito, se devuelve la casa, se debería extinguir la deuda. No, ahora la casa solo vale 50.000 euros y págame los otros 150.000. Todo el riesgo, todo el costo sobre los seres humanos, no sobre el capital. Es algo increíble. Ha dicho usted, se va a llegar al peor de los mundos. Cuando le ha trasladado este mensaje al presidente Rajoy, insisto, ¿le ha arrancado algún compromiso? Él me ha dicho que ha conversado con los bancos, que hay un código de ética. Él reconoce la necesidad de flexibilizar esa normativa tan rígida en favor del capital. Eso no me lo dijo, pero yo creo que es totalmente en favor del capital. Demuestra el grave problema, el problema esencial de nuestro tiempo. Podrán inyectar millones por aquí, millones por acá. El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos y se refleja bastante bien en esta cuestión de las hipotecas. Y si no flexibiliza el capital sus ambiciones, como lo decía en la conferencia de prensa, va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas. ¿Y qué le ha dicho el presidente Rajoy? Él reconoce que hay que flexibilizar ese marco y me dice que ha conversado con los bancos, que se ha hecho un código de ética para que acepten datos de pago, etcétera. Ecuador, hablamos de los ecuatorianos que están en España, hablemos de su país. Es verdad que Latinoamérica ha vivido de una forma muy diferente la crisis y quizá de ahí se podrían haber extraído lecciones, me refiero a Europa. Pero si hablamos en concreto de Ecuador, los datos de los últimos años hablaban de que se habían salvado en algo, este año lo han notado un poco más, pero la tasa de pobreza sigue siendo importante en toda Latinoamérica y también en Ecuador. ¿Se ha logrado algún avance, presidente? Por supuesto. En el caso particular de Ecuador somos de los 2 o 3 países que más reduce pobreza. Hemos reducido grandemente ese gravísimo problema, porque una cosa es ser pobres porque no existen recursos suficientes,
pero otra cosa es ser pobres por sistemas perversos, excluyentes, porque usted en América Latina encuentra más ricos que los ricos de España y más pobres que los pobres de África, la región más pobre del mundo, o sea, es la región más desigual. Entonces es fundamental disminuir inequidad, y también hemos disminuido grandemente, a pasos agigantados, la desigualdad. En estos momentos Ecuador es uno de los 3 países que más crece en América Latina. Creemos que la tasa de crecimiento del 2011, están por confirmarse las cifras finales, pero llegará aproximadamente al 9%. Pero en general, América Latina le va bastante bien en lo económico, y en general también los países de América Latina están reduciendo pobreza. Yo le preguntaba precisamente porque nadie puede negar que Latinoamérica ha crecido a diferencia de lo que ha pasado en Europa. Es verdad que se vienen de tantos porcientos mucho más bajos, pero ese límite de la pobreza del que habla, los datos que tenemos, por ejemplo, de 2010 hablan de un 32%. ¿Nos puede decir cuánto se ha ido recuperando por y lo cerrando menos esa tasa? En estos 5 años de gobierno hemos bajado unos 10 puntos la pobreza, depende cómo la mida, por ingreso, necesidad básica insatisfecha. Por cualquier indicador hemos disminuido la pobreza. Otra cosa es poder resolver la pobreza en 5 años. Yo no puedo resolver 200 años de explotación, pero lo que le quiero decir es que vamos por el buen camino, se está avanzando mucho, pero no quiere decir que todavía falta muchísimo por andar. Latinoamérica, la cumbre de las Américas, ¿va a ir o no? Hay un pequeño lío, parece que los suyos han dicho, me refiero a su gobierno, que sí va a estar, después que no, que sí. ¿Qué va a hacer, presidente? No hemos tomado todavía una decisión definitiva, tenemos que conversar un poco al respecto, pero con todo el respeto a ese querido amigo Juan Manuel Santos, a Colombia, yo me muero de ganas de siempre visitar Colombia, gente tan agradable. Cartagena de Indias es una joya de América Latina, una joya histórica, arquitectónica. No conozco Cartagena de Indias, pero sí tenemos el grave temor de que nuestros pueblos se cansen, de que sus presidentes están en las cumbres y ellos continúen en los abismos, que vayamos para la foto, a conversar cosas triviales, a declarar nuestro amor por la democracia, por la libertad de expresión, los derechos humanos, lugares comunes, frases cliché, y no se traten los problemas candentes, urgentes, intolerables en el siglo XXI. Por ejemplo, el bloqueo a Cuba, que rompe todo el derecho interamericano, todo el derecho internacional. Por ejemplo, la colonización de las Malvinas. ¿Cómo se entiende que Inglaterra tenga una colonia a más de 14.000 kilómetros de Londres y frente a las costas de Argentina? Pero conversemos esas cosas. Suena que no, presidente. ¿Suena que no qué? Suena que no va a estar, porque su discurso está siendo muy crítico. Estábamos viendo, por cierto, detrás la imagen de la última cumbre y ha mencionado Cuba. Pero primero dígame, del sí al no, desde luego hay poco margen. Suena muy crítico, insisto, con ese tipo de cumbres. Somos muy críticos. ¿Qué tiene que pasar para que cambie eso? Nosotros estimamos mucho en lo personal. Yo estimo y admiro mucho al presidente Barack Obama. Creo que es una gran persona. Quiero mucho a Estados Unidos, país donde viví 4 años. Tengo 2 títulos académicos de Estados Unidos. Pero hablemos claro. La no participación de Cuba es por el bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo América Latina del siglo XXI, con todos los procesos de integración, todos los avances, todavía aceptamos esa clase de bloqueo? Eso es inaceptable, eso es impresentable. A día de hoy Cuba no va a estar. Así es, por el bloqueo de Estados Unidos. O sea, cuando se habla eufemísticamente, no hay consenso, es que Estados Unidos dijo no. ¿Y cómo podemos aceptar esto en el siglo XXI? Bueno, el resto de mandatarios que estén, ¿se supone que lo aceptan o no? Incluido Chávez, si va finalmente. Eso es decisión de ellos. Nosotros tomaremos nuestra propia decisión en base a nuestros principios, en base a nuestras convicciones. Pero en principio le anticipo, creemos que es intolerable que una cumbre de las Américas no participe un país americano como Cuba por el bloqueo de otro país americano. Si Cuba no está en la cumbre, por hacerlo más fácil, el presidente Correa estará. Tomaremos la decisión a su debido momento y la comunicaremos en su debido momento. Ha hablado con el presidente Chávez, no me dice si usted estará o no, ¿sabe si el presidente venezolano estará, si la salud se lo permite? Desconozco, he hablado hace algunas semanas para ver cómo iba su estado de salud, lo vi muy animado, lo escuché muy animado porque no lo vi, pero no sé la decisión final y será sobre todo en función de su estado de salud. El interés del presidente Santos, que es el anfitrión de esta cumbre, es que estén todos y que se hable de ciertos temas. Esto es la pregunta, ¿usted ha conversado con él? Estoy totalmente de acuerdo con usted, Anita, que estén todos, ese es el interés, yo le pregunto, los temas, usted ha mencionado Malvinas, se puede hablar también de la legalización de las drogas. ¿Ha hablado con el presidente Santos de si esos temas se van a tratar, que según usted interesan a los ciudadanos? El presidente Santos tuvo la gentileza de llamarme después de su visita a Cuba y le expresé estas inquietudes, le expresé algunos de los temas que creemos que deben tratarse. Por supuesto, el presidente Santos le guardamos la mayor de las consideraciones, él decidirá como anfitrión qué temas incluye o no, pero le hemos expresado nuestras inquietudes. ¿Y qué puede provocar si finalmente Ecuador no está en esa cumbre porque Cuba no está? ¿Se rompe de alguna manera ciertas alianzas internas? Insisto, pensando en Chávez. Algunas veces la mejor participación es no participar. Entonces no podrá hacer este discurso allí. Insisto,
algunas veces la mejor participación es no participar. Sí ha dicho, sin embargo, que va a estar la invitación que le ha hecho el presidente Rajoy en Cádiz, en esa otra cumbre importante también para la región. Ahí sí estará. Pero también con mucho respeto y consideración al presidente Rajoy le he dicho que hay que poner una agenda relevante. Le insisto, basta de lugares comunes. ¿Quién puede estar en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos, la libertad de expresión? Esas frases clichés, esas algunas veces hasta frases gastadas. Vamos, tratemos los temas de fondo. Por ejemplo, lo de las Malvinas, como Iberoamérica. Por ejemplo, una nueva estrategia en la lucha contra las drogas. Nos está venciendo el narcotráfico, el crimen organizado. Los niveles de violencia son intolerables. Se ha demostrado que la estrategia de represión, sobre todo la producción, es inútil, o al menos muy poco eficiente. Tenemos que buscar nuevas estrategias. ¿Quién le sigue? Guatemala propone la despenalización, la Yo no es que he propuesto eso, he dicho busquemos una nueva estrategia, pero Guatemala, al menos presidente. Ya algunos presidentes, como el presidente de Guatemala, pero también el expresidente mexicano Fox, el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja han hablado claro que hay que cambiar la estrategia y hay que ver al menos una legalización moderada de las drogas. No necesariamente comparto esos puntos de vista. Lo que es evidente, innegable, es que la estrategia actual es un fracaso total. Y la otra opción, la de la legalización, dice no necesariamente la comparto. Sí, pero también combatir el consumo en los países consumidores, ¿no? Pero habría que ir hacia esa legalización que proponen algunos. Yo creo que hay que analizarlo muy seriamente. Este es un problema similar al problema del alcohol, que además es una droga. En los años 20 en Estados Unidos, la única enmienda de la Constitución de Estados Unidos que ha sido derogada, la prohibición del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque generó enriquecimiento ilícito, violencia, falta de control en la calidad del producto y tuvieron que derogar esa enmienda. ¿Por qué? En el caso de las drogas, que es un caso muy similar al alcohol, es represión. ¿Sabe cuál es la diferencia fundamental? Que la producción de drogas está en Latinoamérica, entonces sí hay que bombardear, reprimir, etcétera. En el caso del alcohol, la producción estaba en los mismos Estados Unidos. ¿Ha hablado, por cierto, con la presidenta argentina por el tema de Malvinas, lo que se puede también tratar en esa cumbre? No he hablado con ella. Nosotros actuamos en base a convicciones. Nosotros somos parte de la patria grande. No digo que le haya dicho lo que tiene que decir. Simplemente digo que sí han hablado de ese asunto que para ellos es importante. No hemos hablado. Incluso en la cumbre del ALBA, donde se presentó este problema, no estuvo Cristina, sino su embajador. Hablemos también de Ecuador, de la situación política interna. Elecciones aproximadamente dentro de un año. ¿De verdad que no ha decidido si se va a presentar todavía? Mire, nuestro movimiento es un movimiento democrático. Eso será decisión de mi movimiento y yo estaré donde más me necesite el movimiento y el momento histórico del país. Por supuesto que nuestra responsabilidad es la continuidad del proceso político. Y si yo tengo las mayores opciones de la continuación, para la continuación de ese proceso, ahí estaremos. Pero debe ser una decisión democrática. ¿Y a usted qué le apetece? Más allá de que, como dice, se lo pida el movimiento. Le soy sincero, en este momento, después de varios días sin dormir, no nos acordamos ni qué es dormir ya. Si me preguntan en este momento, la mejor decisión sería irme a mi casa a descansar y estar con mi familia, a la cual no veo hace varios días. Pero no es la decisión tomada. Pero estaremos donde el país lo necesite, debemos ser responsables. ¿Podría ser su hermano el candidato único de la oposición? ¿Cree que tiene posibilidades de juntar a toda la gente crítica con usted? Es un capítulo muy doloroso, tremendamente doloroso. ¿Yo qué culpa tengo de tener un hermano así? En todo caso, ya muestra signos de desequilibrio. Él nunca va a ser candidato único y si se lance candidato será el ridículo más grande de la historia, porque el pueblo ecuatoriano, y creo que ningún pueblo con elemental ética votaría por un candidato así. ¿Pero le preocupa que dé ese paso? No, de ninguna manera. Me fastidia, me molesta, es muy desagradable. Tener que hablar de esto es tremendamente desagradable a nivel personal. Pues le voy a pedir que escuche algo que ha dicho su hermano. Los telediarios de esta casa han emitido, gracias a nuestro corresponsal en la zona, Luis Pérez, una declaración de su hermano que dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. ¿Quién más le pone el cascabel al gato? Eso es Vox Populi. El único que ve a la gente como posible se llama Fabricio Correa, el hermano mayor. Me tienen miedo porque no les tengo miedo. Usted habla de graves indicios de desequilibrios, lo acaba de decir, y él habla Está realmente, ya es algo de desequilibrio, en verdad. Pero lo comparte solamente usted, hay muchos más partidos allí. Vea las encuestas. Bueno, eso no tiene nada que ver. Él se cree el líder de la oposición. No, ¿cómo que no tiene nada que ver? Presidente, no tiene que ver que alguien baje en las encuestas o tenga un mal resultado con estar desequilibrado. Vea, que se lance candidato y verá cuántos votos sacará. Nadie le hace caso a Fabricio Correa en Ecuador, solo tiene cierta repercusión en el exterior porque no entienden lo que está pasando en Ecuador. Pero es una situación muy triste, no es humano. Cuando él habla de régimen de temor... de terror, dijo. De terror, perdón. Si aquí tiene el dictador que genera ese régimen de terror, ¿quién puede creer eso? Está convencido de que si da el paso nadie le apoyará. Pero además, si usted lee todo el contexto, él manifestaba, a mí me persiguen por ser opositor. No, eso es falso.
se volvió opositor porque se descubrieron sus contratos ilegales y se los suprimió, porque esos contratos eran ilegales y se los terminó unilateralmente. Y ahí se va a la oposición. Es falso lo que él dice, que por haber sido a la oposición y criticar al gobierno es que se lo persigue y se le terminaron sus contratos. No. Por descubrir esos contratos ilegales y terminarlos unilateralmente en defensa de la ley y del bien común, es que se fue a la oposición. Una de las cosas, tantas cosas que tergiversa Faricio Correa. Mientras usted lo explicaba, estamos viendo también alguna imagen de ese libro Gran Hermano, tan criticado por su parte. ¿Alguna vez intentó reconducir esta situación cuando vio lo que estaba pasando, trató de evitar lo que según usted hizo su hermano? Pero es que no lo supe. La prensa... con mala fe, cierta prensa... Era su hermano, presidente. La cierta prensa, oiga, yo no le dejaba ni entrar al palacio, pregunté a mis colaboradores, le advertí a todo el gabinete, nadie recibe a Faricio Correa, porque siempre he sabido cómo es mi hermano, yo qué culpa tengo de tener un mal hermano. Ese libro se debió llamar no El Gran Hermano, sino El Mal Hermano. Pero ¿cuál es la impresión que ha dado la prensa? Que Faricio Correa se presentaba como hermano del presidente y se le daban los contratos a dedo. Falso. Con ayuda, dicho sea de paso, del abogado de Diario El Universo, hizo empresas fantasmas en Panamá que a su vez compraron empresas en Ecuador que ganaron concursos. ¿Cómo un ministro iba a saber que la empresa Cosurca, propiedad de dos empresas fantasmas, ABC, XYZ en Panamá, eran de Faricio Correa? Entonces dan la impresión de que se le ha dado a dedo directamente los contratos. Pero nunca nadie, eso es falso. Presidente, ni los servicios secretos de un país, ni nadie de su entorno le advirtió que esto estaba pasando. Pero ¿cómo los servicios secretos se van a encargar de estas cosas? Bueno, alguien le podría haber avisado de su entorno. Por favor, es tan difícil. Incluso, vea, le voy a dar una primicia. Tenemos graves indicios que ha continuado con ciertas empresas fantasmas que estamos investigando, pero son cosas extremadamente difíciles de detectar. Insisto, son empresas fantasmas, por favor, público español, latinoamericano, iberoamericano, para que se entienda bien el problema. Creó empresas fantasmas en Panamá con asesoría del abogado de Diario del Universo. Empresas fantasmas que compraron empresas en Ecuador que participaron en concursos. ¿Cómo se puede detectar esa vinculación? Ha dicho, todo el mundo sabe ese grado de desequilibrio que tiene mi hermano, lo detectan. Usted mismo ha dicho que le impedía el paso al palacio. Sí. ¿Su relación, en la vida adulta me refiero, siempre ha sido mala, presidente? No, pero muy distante, porque jamás he compartido las prácticas empresariales de Faricio Correa. Yo ni siquiera conocía su oficina. La conocí pocos meses antes, porque yo la coincidencia que estaba en Guayaquil y era el cumpleaños y se lo celebraba en la oficina. Ni siquiera conocía su oficina. Jamás me he vinculado a los negocios de mi hermano, porque siempre he tenido graves cuestionamientos a su forma de hacer negocios, a la fuerza. Vea cuántos juicios ha metido, sin trabajadores afiliados a la Seguridad Social, sin pagar impuestos. Jamás he compartido esa forma de hacer negocio. Todavía no le he preguntado por el tema más polémico y ya he hecho muchas referencias en estos 15 minutos de entrevista a la prensa, al diario Universo. Es que como conversábamos antes de la entrevista, yo creo que uno de los graves problemas planetarios. Negocios privados dedicados negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Bueno, los canales estarían en contra, pero usted puede tomar igualmente la decisión. La crítica puede existir. Por supuesto y que tomar las tomamos. Pero hay manipulación, no es crítica, es manipulación. Utilicemos las palabras correctas. Quiero preguntarle por el tema del Universo. Con el tiempo que ha pasado, con las críticas que ha recibido fuera, y muchas, y ahora vamos a hablar de ello. Maravilloso, porque antes ni siquiera hablaban de Ecuador. Bueno, sí, ahora lo que hacen, como la gente no les cree... Pero esto no es positivo para usted. No, yo creo que es positivo para el país, ya está en la mira del mundo entero. Publican editoriales, gente que ni conoce dónde está Ecuador. Y lo que hacen los ciudadanos del mundo, como ya saben cómo es cierta prensa, lo que hacen es percatarse de que algo interesante está pasando en Ecuador. Por si acaso, en esta lucha judicial contra el abuso de cierta prensa, subió la popularidad del gobierno y se desplomó la credibilidad de los medios. Vaya a la Déjame que le pregunte, presidente, que usted es muy crítico con los medios, pero sobre todo con algunos contra los que ha tomado decisiones como esta que ha generado tanta controversia. La pregunta es, déjeme que le haga la pregunta, sí. Con todo el tiempo que ha pasado, con las críticas, insisto, que ha recibido, ¿se arrepiente de cómo ha manejado todo este tema si después ha tenido que llegar al indulto? Lo que siempre le dije al pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas,
más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. Si no, nos saldremos de su desarrollo. Por supuesto que esta lucha ha valido la pena. Jamás se dijo que iba a ser fácil. Esto ha sido tremendamente desgastante. ¿Quién quiere estar en un juicio penal? Pero era necesario, porque aquí estoy mostrando parte del artículo. Por favor, pongan la parte final. A esto le llamaron opinión, para que vea cómo engañan a la gente. Pongan la parte final, por favor. Sí, sé a lo que se refiere, crímenes de lesa humanidad. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarle a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. A esta calumnia le llamaron opinión. Es que esto se puede aceptar en una sociedad civilizada. Pero dígame, ¿cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted es verdad, dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que me el editorial, ponerle, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El si editorial algo del New York en Times... este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo... Alguna vez se fracasa. Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. Le ponía el ejemplo del New York Times, pero Amnistía Internacional, Human Rights Watch, hay muchas organizaciones que han sido muy críticos. Usted apela a esa frase efectivamente del editorial. Usted me dice ¿qué me dice eso? Sí. El espíritu de cuerpo totalmente antiético. El espíritu de cuerpo puede mantener el poder intocado de la prensa. Porque usted cree que es ético que publiquen un editorial con la versión solo de unas partes y ni siquiera contrasten, lo cual es un deber fundamental del periodista, la información. Y Amnistía Internacional, no sé si se ha pronunciado, pero Human Rights Watch, ¿usted sabe, por ejemplo, cómo se financia Human Rights Watch? ¿Usted sabe a qué políticas obedece? Entonces es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Legitimamos organizaciones no gubernamentales sin ningún asidero democrático. Satanizamos la política. Se quiere hacer política del sector privado, en la parte económica, privado con fines de lucro, en la parte supuestamente derechos sin fines de lucro. Es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Rescatemos la política. Yo le menciono a Amnistía. Nosotros tenemos responsabilidades, nuestros pueblos nos escrutan cada cierto tiempo por medio de las elecciones. Luego se presentan a las elecciones, pero Amnistía Internacional es muy dura con muchos países. Bueno, ¿qué es Amnistía Internacional? Perdóneme. Sí, ataque a la libertad de expresión que envía un mensaje peligroso a otros periodistas. Y déjeme que le diga, Amnistía Internacional... Sí, Amnistía respeto mucho, ni siquiera sabía. No, Human Rights Watch es otra cosa. Bien, pues nos quedamos en Amnistía Internacional, que es muy crítica con otros gobiernos, como el norteamericano. Lo financia la hermanita de Caridad, el cartel de Sinaloa. ¿Qué interés, presidente, qué interés puede tener Amnistía Internacional en ser tan duro como usted? Amnistía Internacional es otra cosa, pero le pido a Amnistía Internacional que se entere un poco de la situación de Ecuador. Como nunca, por fin se ejercen los derechos humanos. El derecho a la salud, a la educación, a la vida, al trabajo, a la verdadera libertad de expresión. En un Estado de Derecho, mi querida Anita, no se persiguen periodistas como se quiso posicionar, se persiguen delitos, infracciones legales, tipificadas en la ley, y gracias a Dios, en nuestro marco jurídico todavía la injuria es una infracción legal. Que quien la comete puede ser un periodista, un jugador de fútbol, un bombero voluntario, ya es otra cosa. Pero se persiguen infracciones, delitos, no personas, como lo quiso presentar la prensa. ¿Ha hablado de este tema con Mariano Rajoy? Me ha dicho que habían tenido cierta cercanía. ¿Qué le dice Rajoy de estos no quiero ser infidente, ataques? Pero yo le digo que todos los presidentes en confidencialidad se quejan de los excesos de la prensa, pero algunos dicen es mejor soportar todo porque si no es peor. Nosotros estamos dispuestos a dar la lucha, porque creemos, le insisto, que es mucho más importante que construir carreteras, hospitales, escuelas, construir la verdad. La mentira ha destruido a América Latina, se miente demasiado de los medios de comunicación, de la política en lo cotidiano. Son los grandes desafíos que tiene nuestra América. ¿Los políticos también mienten? Por supuesto, y yo no me creo político por si acaso. Y por supuesto que mienten. Y mi grave problema... Los gobiernos también mienten. Mire, yo vengo de la academia. Y es que difícil es el paso de la academia a la política, porque en la academia el pecado capital es decir la verdad, no decir la verdad. En la política el pecado capital es decirla, pero lo seguiré diciendo. ¿Y que hay corrupción en la prensa? Por supuesto que hay corrupción. Como en todas partes, presidente. Pero por supuesto, y hay que combatir esa corrupción, pues. Pero ustedes quieren en nombre de la libertad de expresión que no se combata nada, con la ley en la mano. Y por favor, ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación.
son los que han respaldado las dictaduras, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor. Hay una ley de prensa, saliéndonos del tema concreto del universo, hay quien piensa que se puede extender ese tipo de medidas, de quejas, de críticas, de ofensivas. Una pregunta, Anita. ¿Usted cree que es un represor que atenta a los derechos humanos? Siento, presidente, decirle que yo no respondo preguntas. Bueno, yo las hago. Y le invito a que visite Ecuador para que vea cómo finalmente la población ecuatoriana está accediendo a los verdaderos derechos humanos. Pero yo le digo, esa ley de prensa que tanto preocupa a algunos, incluidos estas organizaciones de las que hablábamos, y gente allí en Ecuador, ¿en qué va a quedar? Porque se está tramitando ahora mismo. ¿Será una ley que preocupe más, que preocupe menos? Dígame, ¿en qué va a quedar? Anita, no conozco la ley. Es otra de las tantas mentiras de la prensa para delegitimar una ley que no quieren. Están posicionando la idea que la mejor ley es la que no existe. No conozco la ley. ¿Cómo es posible que el presidente no conozca porque es una iniciativa ley de comunicaciones? Sí, pero en un régimen presidencialista como el ecuatoriano, la iniciativa legislativa puede venir del presidente o de los asambleístas. Esa ley no la he hecho yo, no la conozco. No se ha informado con la polémica que ha habido de en qué va a consistir. Al principio me traté de informar. ¿Sabe cuántos proyectos ya llevan por el boicot de la prensa? 18. Por la queja de la prensa. ¿Ya? La Constitución ordenaba que en un año se tuviera la nueva ley de comunicación. Esa Constitución fue aprobada por voto popular en septiembre del 2008. Han pasado más de 3 años y por el boicot de la prensa, le gusta o no le gusta escucharlo, no se ha podido aprobar esa ley. Entonces, cuando va el primer proyecto nos interesa, el segundo nos interesa, el tercero, ya el 18º proyecto, que hagan lo que quieran. Por contra, esa ley que usted dice se está tramitando, y eso es cierto, hay otra que ya está en marcha, y es lo que llamamos aquí la ley electoral, ¿no? También ahí van a marcar cómo hay que informar en una campaña electoral. Usted presidente. Tiene la reforma al código, pero léala, por favor. Yo tengo el textual, prohíbe a los medios de comunicación efectuar durante la campaña promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Pero siga leyendo, por favor. Que tienda a incidir en favor o en contra de un candidato determinado, presidente. Que tienda a incidir a favor o en contra de un candidato. ¿Pero quién lo decide? Pero los medios de comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. Entonces, les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato a su empleado está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Eso no es democrático. ¿Pero eso quién lo decide? Entonces tratemos ese problema. ¿El gobierno? ¿Quién lo va a decidir? No, un Consejo Nacional Electoral independiente que está conversando con los medios. Pero lo que quieren ser los grandes electores, Anita, no se equivoque. Y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene otra polémica. ¿Cómo le dice? Ana, ok, con todo. Hay otra polémica, esa marcha que llega a Quito de indígenas, usted dice que detrás de ellos está la oposición que quiere desgastarle, pero es verdad que es una queja que existe. Y mi pregunta, ¿quién les ha impedido quejarse? Mi pregunta es, presidente, si va a recibirlos, si va a escucharlos, si va a intentar que esa queja sobre las explotaciones mineras en Ecuador tenga algún recorrido para el gobierno, más allá de tenemos que guardar desprestigiarlo. elementales principios éticos, Ana. Y ustedes, o sea, si quieren, síganse engañando y no entiendan o no profundicen lo que pasa en América Latina. Pero tenemos que guardar ciertos principios éticos. Cuando se engaña, cuando se le dice a sencillos campesinos que si hay minas no hay agua, supongo que España tiene minas, entonces debo entender que no tiene agua. Cuando se los manipula de esa manera, cuando se los obliga a marchar o se los multa, se les corta el agua, etcétera, ¿qué podemos conversar con esa clase de gente que solo busca promocionarse para las próximas elecciones si es que no le resulta la desestabilización en estos momentos del gobierno? Que no lo van a lograr. ¿Los indígenas que van a llegar a Quito dentro de unos días marchan obligados, como ha dicho? Pero por supuesto, tenemos múltiples testimonios de cómo multan a la gente si es que no van a las marchas y cómo manipulan. Si tienen la razón, ¿por qué mienten? ¿Usted ha visto en España el areteo? Del ganado. Eso es un sello de calidad. En el código de barras se ve el origen del ganado, si ha sido vacunado o no, la región a la que pertenece. Eso garantiza el precio de la exportación. Eso estamos haciendo gratis del Estado. Le fueron a decir a los campesinos que era para cobrarles impuestos y los obligan a marchar. ¿Quiénes? Es la oposición, ciertos pseudo dirigentes sociales, contra esa clase de gente que estamos luchando. ¿Usted cree que vamos a legitimar a esa gente que no tiene el más mínimo principio ético? Demandan al gobierno, como señala la Constitución de su país, que consulte los proyectos mineros. Vuelvo al tema de la principal reivindicación que hacen más allá de los ejemplos, presidente. ¿Eso está sobre la mesa ahora mismo, que ustedes hagan algún tipo de consulta? Se ha consultado todos los proyectos, se ha cumplido la Constitución. Lo que ellos pretenden es el consentimiento previo, que ellos den el permiso. Es decir, la democracia y la unanimidad.
Usted sabe lo que eso significa, el poder de veto, con la corruptela que tenemos en ciertos estamentos de la oposición. ¿Cuánto van a cotizar su consentimiento a ciertas cosas? Se ha hecho la consulta previa, se ha hecho todo. Lo que quieren es consentimiento previo y eso no establece la Constitución, no establecen los tratados internacionales y sería terrible, es imposible manejar un país por la norma de la unanimidad, porque eso da derecho a veto. Bueno, estamos terminando, presidente. Hay una frase de la comparecencia con nuestro presidente Rajoy que usted ha dicho: allí en Ecuador se toleran cosas que aquí no. ¿Se refería solamente al tema de la prensa? ¿A qué se refería cuando le han preguntado? Básicamente al tema de la prensa. ¿A qué se refiere? Mentir. Yo le aseguro que si usted mintiera en Televisión Española, no hubiera una segunda vez, perdería su empleo. Hay periodistas. Allá en nombre de la libertad de expresión hay que soportar hasta las mentiras, cuando hasta el Evangelio nos dice que solamente la verdad nos hará libres. Entonces se toleran cosas y se tergiversan conceptos. Pero hay quien pensará, que le esté escuchando, que también en la política, le insisto, hay periodistas que mienten, hay gobernantes políticos que mienten. Yo estoy seguro que hay políticos que mienten y políticos corruptos. Ahora, yo no soy mentiroso, no soy corrupto y no me creo ni siquiera político. Solo un servidor de mi pueblo. Bueno, es lo mismo estoy dispuesto a dar la vida por sacar adelante a mi país. Eso significa ser político. En el sentido etimológico de la palabra, todos debemos ser políticos, buscar el bien público. Otra cosa es la politiquería, buscar solo el siguiente carguito, la carrera política. Eso es terrible. Bueno, presidente, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos... A usted, mi querida Anita. Ana Pastor, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. Gracias. He disfrutado mucho esta entrevista. Muchísimas gracias y un abrazo a todo el pueblo español. Muchas gracias por recibir con tanta amabilidad, fraternidad a nuestros hermanos ecuatorianos. Gracias, presidente. Que tenga buena vuelta a su país. Gracias a usted. Bueno, esta ha sido la entrevista que realizaba este fin de semana nuestra directora Ana Pastor al presidente Correa. Marisa, tú estuviste en la rueda de prensa que dio junto a Mariano Rajoy y cuéntanos si hubo referencias a la prensa como las que hemos escuchado. Sí, pues prácticamente vino a decir lo mismo, más breve porque claro, la entrevista ha sido más larga. Efectivamente se le preguntó también por eso y bueno, pues transmitió esto mismo que acabamos de ver en la entrevista con Ana. Bueno, parece que él está libre de toda crítica. Él sí puede criticar durísimamente a su hermano, criticar a los medios de comunicación, acusarles de cosas muy graves, pero parece que es que a él no se le puede acusar ni criticar. Yo me quedé sorprendidísima y me preocupó mucho porque me puse en el lugar de un periodista ahora mismo que trabaja en Ecuador y entendería perfectamente que a partir de ahora tengan miedo a ejercer el derecho a la libertad de expresión. A mí ese tema me preocupa y la actitud que demostró el señor Correa no me gustó nada y ahora la veo confirmada nuevamente en la entrevista. Esa misma actitud no me gustó. Tampoco me gusta ese tono un poco despreciativo, digámoslo así, un poco por encima de los demás con el que trata a la entrevistadora, que en un par de ocasiones tiene que decirle que se llama Ana. No me gusta nada. Pero bueno, él verá cómo quiere llevar a su país y la imagen que quiere trasladar al resto del mundo. Sorprende y es curioso que critique a la prensa, que tenga esa relación tan dura con los medios de comunicación y sin embargo diga desconocer la próxima ley de prensa que va a aprobar su propio país, ¿no? Bueno, es un debate muy seductor el que surge a raíz de esta entrevista con las relaciones entre la democracia, la prensa y los políticos, ¿no? Yo estoy convencido, porque además sigo algunos medios de comunicación de allí, que hay medios de comunicación que son instrumentos políticos, mucho más allá de la defensa legítima de la información. Serán los que le gusten. Seguramente, bueno, pero también los que no le gustan, ¿no? Pero eso no significa que la campaña de acoso que se ha estado haciendo en su país contra ese tipo de medios de comunicación va más allá de lo aceptable, ¿no? Porque los medios de comunicación, más allá de que pueda haber algunos comportamientos deplorables, son parte del ecosistema de la democracia y son una herramienta imprescindible para el control de la política, y esto lo saben perfectamente los ciudadanos. Por tanto, forma parte del sistema democrático, ¿no? Aunque él diga, nosotros estamos legitimados por las urnas y los medios de comunicación o las ONGs, ¿no? Esas son lo que hace que la democracia pueda ser controlada por los ciudadanos, ¿no? Y pueda ser observada y puesta al foco por los ciudadanos. Por tanto, creo que debería reconsiderar, no solamente él, porque este es un debate muy amplio, muy abierto, que incluso salpica en parte muchas veces a este país, a España, pero tiene una visión demasiado censuradora, ¿no? del papel que cumplen los medios. De hecho llega a decir que el principal problema es la verdad, más allá de la economía, ¿no? Durante la entrevista le hemos escuchado decir que lo que falta es la verdad social y la verdad de los medios de comunicación. Sí, no, es evidente que todo su discurso está construido en torno a eso, ¿no? Y yo no sé si le será rentable en su país, pero
Se ha visto en la propia actitud, como veíamos, ¿no? En la actitud que tenía con la entrevistadora. No parece muy acostumbrado a esa relación con los medios de comunicación. No me quiero ni imaginar lo que pasaría si se sentara frente a un medio de comunicación anglosajón, que son especialmente incisivos, ¿no? Pero es evidente que esas relaciones son difíciles de aceptar cuando uno cree que tiene el control bien tomado, ¿no? Bueno, de hecho, Ana Pastor le estaba poniendo ejemplos de medios mundialmente serios, como es el New York Times, y sin embargo ponía en duda absolutamente todos los argumentos que ahí salían, ¿no? Sí, él sí se ve como es un político populista. Evidentemente sí se ve que los medios de comunicación le molestan mucho, ¿no? Es verdad que es así, a todos los políticos en el poder, en fin, cuando detentan el gobierno, no les gustan los medios de comunicación, a todos, a nadie le gusta que le critiquen, y evidentemente este es un juego que existe así, es decir, y evidentemente el papel de los medios de comunicación precisamente es ese, o sea, es noticia, se suele decir, y es verdad, es noticia aquello que alguien quiere que no se sepa, es decir, y evidentemente todos los que gobiernan quieren que se sepa lo menos posible de lo que ellos hacen, tanto sea bueno como malo. Bueno, cuando es bueno sí les interesa, y cuando es dudoso o malo, lo que pues son decisiones complicadas las que toman, o poco populares, evidentemente las quieren tapar, ocultar en lo posible, ¿no? Y evidentemente el papel de los medios nuestros es ese, el de poner eso en cuestión, ¿no? Evidentemente, insisto, él se ve que es un líder populista acostumbrado a que le aclamen, y yo creo que le irrita todavía más que la media, ¿no? Ahora, dicho esto también, y termino brevísimamente, tampoco quiero caer en la mítica de que todos los medios de comunicación somos magníficos y todos los que gobiernan son una banda de tipos que quieren ocultarlo todo y a los que hay que acosar. Es decir, la norma sirve en general, pero también a veces hay que hacer alguna autocrítica en los medios de comunicación. Es decir, sí. A veces hay intereses también, y él se agarra mucho a eso, en su defensa. A lo que pasa es que de la parte hace el todo, ese es donde yo le atacaría a Correa, pero también es verdad, y habría que hacer un análisis muy pormenorizado, y es otro debate interesantísimo, desde qué punto todos los medios de comunicación son espíritus puros que controlan el poder. También hay intereses en los medios de comunicación, sobre todo en algunos. Sí, por eso decía que hay muchos que son instrumentos políticos, y se ve especialmente en Latinoamérica, y algunos están en la oposición que atacan a este señor, ¿no? Pero dicho lo cual, por lo menos ha aceptado comparecer ante los medios de comunicación, responder a preguntas, y además comparecer ante Ana Pastor, que de lo que tengo la sensación de que él venía algo alertado, ¿no? Y eso me parece que es positivo. Es decir, que alguien se preste a ser cuestionado, y a ser cuestionado críticamente, me parece que es positivo, y que algo en su favor, después de lo que decía antes, sí dice, ¿no? Sí, porque habla de la opinión pública como producto, y eso es también algo peligroso por ambas partes, tanto si lo quieren manejar los políticos como si lo quieren manejar los medios de comunicación. Sí, a mí, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los medios de comunicación hay de todo, y que hay gente que puede cometer errores, y que hay medios además que están claramente escorados por intereses económicos, políticos, en fin, lo que sea. Pero a mí el discurso que él hace, insisto, me parece peligroso. El mensaje de que los medios de comunicación son manipuladores, y de que en su país él lo que quiere es exclusivamente medios públicos, porque considera que todos los demás, los que no sean públicos, van a atacarle en función de otros intereses diversos a los que él tiene, me parece peligrosísimo, porque lo que da a entender no es que el medio público sea mejor o peor, sino que al medio público él lo puede controlar, y eso me parece que, en fin, que no tiene un pase.